Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 143 de Ecosistema e-commerce, formato verano Summertime. El podcast donde podrás escuchar, como sabes, todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más, especialmente hoy, para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través de la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Y en este episodio 143 del podcast vamos a contar algunas aventuras del mundo e-commerce reales que me han pasado trabajando en este apasionante sector. Pero antes de ello, compartimos la frase del día. Quien nunca cometió un error es porque nunca intentó nada nuevo, dicha por Albert Einstein. Y hay que decirlo, el fracaso forma parte siempre de nuestras vidas. Honestamente no conozco a nadie que no haya fracasado alguna vez o se haya equivocado repetidas veces durante su carrera profesional. Y tengo que decirlo, he conocido a gente brillante, personas tan inteligentes que piensas que el camino que toman o las decisiones que adoptan no tienen margen de error. Pues sí, pues siempre hay ese margen para el fracaso. Con lo que si te has equivocado, piensas que has fracasado con algo, revísalo, dale la vuelta, busca los puntos buenos que has adquirido y aumenta tu experiencia para no fallar de nuevo en ese punto. Al fin y al cabo, eso es lo que muchos llaman emprender, ¿no? Pues hoy más que de fracasos, vamos a hablar de batallitas. Así que sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y al final que llevamos ya más de 140 podcasts, madre mía, que se dice pronto, hablando de e-commerce, hablando de estrategias, hablando de marketing, hablando de herramientas y una cosa súper importante, conociendo a muchísimos expertos y conociendo a auténticos cracks, emprendedores del mundo e-commerce que tienen, digamos, lo bonito de poder compartir cómo son sus experiencias y lo que están haciendo en sus negocios, de cómo han creado esos negocios, que es oro puro para todos ellos, todos los emprendedores que estamos buscando un poco nuevos negocios o nuevos desarrollos o nuevos nichos y que es oro puro para poder, sobre todo, esa base de conocimiento de, oye, cómo han hecho las cosas y en esos puntos te das cuenta de que pues las personas con más o menos éxito, con empresas más o menos grandes que facturan millones de euros, pues todas han tenido sus fallos, sus errores, sus momentos de duda, sus problemas, sus momentos de tensiones de caja. Y en este podcast, pues estaba un poco pensando un poco cómo hacer algo así más ameno, ¿no? Más fresco, un poco más divertido, un poco de, oye, pues aparte de contar cosas del mundo e-commerce, que como sabéis me apasiona y me encanta. Y es un poco también lo que se cuenta, estas son las típicas historias que se cuentan en los círculos cercanos, ¿no? Un poco cuando estás tranquilamente tomándote un vino o una cerveza con un compañero del mundo e-commerce y cuentas esas historias que te han pasado al final y te das cuenta que esas historias les pasan, pues le pueden pasar a todo el mundo, independientemente de lo fuerte que sea tu proyecto, de lo bien trabajado que tengas el análisis de mercado o, digamos, lo bien controlada que tengas a la competencia o tus fortalezas. Al final siempre ocurren cosas imprevistas que te hacen aprender y te hacen, sobre todo, buscar nuevas alternativas para poder seguir creciendo. Así que, pues mira, y aquí sobre todo a nivel de experiencias, pues me han pasado muchas cosas. Llevo unos cuantos años en este sector y la verdad que hay cosas que jamás pensaba que me iban a suceder. Y bueno, voy a compartir algunas batallitas, ¿no? Lo que nos gusta un poco decir cuando al final eres un poco ya más viejo y has pasado unas cuantas batallas, pues sobre todo contar algunas historias así divertidas un poco que nos han pasado. Y son historias que en su momento pues tienes tu momento de nervios, pero cuando pasa el tiempo, cuando ya
pues oye, ya han pasado unos años, lo ves con cierta perspectiva e incluso lo ves con cariño, ¿no? Un poco de cómo lo pasaste y cómo lo solucionaste. Pues una de las primeras batallitas, esto es cuando pues uno comienza en e-commerce, no tiene mucha experiencia y también en aquella época al final, pues hablamos ya de pues unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero muchísimos, unos cuantos años, más de 5 y más de 7, cuando todavía estábamos empezando en esto de crear tiendas online y digamos que lo de la gente, lo de meter la tarjeta en una tienda online, pues todavía tenía ciertas reminiscencias, ¿no? Ciertos obstáculos. Pues resulta que una vez teníamos un proyecto, que teníamos ya el nombre elegido, que empezábamos, pues ya teníamos el proyecto un poco la fecha de montarlo, un poco teníamos un partner que nos iba a ayudar con la parte logística y con la parte de catálogo y ya teníamos más o menos como bastante definidos los puntos y empezábamos pues con nuestra ilusión, ¿no? Un poco con esas ganas de montar cosas y de empezar cosas, de empezar a diseñar el logo, de empezar a diseñar un poco cómo es la imagen de la tienda, qué productos vas a hacer un poco de lanzamiento, un poco cómo empiezas a montar todo, ¿no? Pues en ese momento, cuando ya estás trabajando incluso en las creatividades de las campañas, empiezas a idear los teasers, empiezas a jugar un poco con qué canales vas a impactar a ese público, con los banners de la web. También, pues oye, pues al final un poco la identidad, cuál es la imagen que quieres transmitir y incluso teníamos cintas de flejar con el logo que nos gustaba tanto, ¿no? Con el nombre de la tienda que habíamos elegido. Y todo iba más o menos bien, todo iba más o menos en tiempos, oye, íbamos bastante rápidos para la época, íbamos como con bastantes puntos ya cerrados y estábamos ya pues un poco ajustando las últimas campañas y las últimas pruebas y resulta que antes del lanzamiento del proyecto recibimos una noticia cuando nadie se había percatado de ello y que hoy en día es lo primero que uno hace cuando empieza un proyecto, pero en aquella época era diferente un poco, también por la inexperiencia, también por que eran otros tiempos, pues resulta que nos dimos cuenta antes de lanzar ese proyecto que el dominio estaba ya comprado por otro. Resulta que habíamos hecho el logo antes de comprar el dominio. Así que tocaba buscar otro dominio. ¿Y por qué no lo compramos y lo comprobamos en el mismo momento que lo elegimos? Pues porque pensabas que esa comprobación, pues ya sabes, cuando trabajas varios equipos, pensabas que ya lo había hecho el de al lado y resulta que una cosa y la otra y la casa sin barrer. Es lo que tiene cuando al final ibas a 1000 por hora, que son equipos más pequeños y al final pues llegas un poco a lo que llegas. Así que en vez de desesperarnos un poco, de decir, oye, pero ¿cómo? De hecho, nos reímos y no me lo puedo creer, esto es algo interesante que no había pasado. Pues al final, después de darle vueltas, dimos con la tecla y, oye, cambiamos el nombre del dominio, un dominio muy parecido, de hecho nos sirvió los mismos materiales que teníamos, no tuvimos que reajustar la campaña y pudimos salir en los tiempos que nos habíamos marcado para lanzar el proyecto. Y así que eso es una primer aprendizaje, primera experiencia, de las primeras experiencias que uno tiene cuando trabaja en e-commerce y va un poco más confiado, pues en este caso ya uno, pues oye, pues al final de este imprevisto aprendimos que siempre hay que mirar el dominio justo antes de empezar a hacer nada. Y bueno, otra cosa, por ejemplo, que otra historia es, por ejemplo, cuando de repente pues prevés menos éxito del que puedes tener. De hecho, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, es un lanzamiento de una web, de una tienda online, que ya teníamos que estábamos trabajando con ella, que la lanzamos como pues un par de semanas antes, como 3-4 semanas antes, y resulta que pues teníamos el primer lanzamiento, el primer flagship de campaña que teníamos preparada para dar a conocer la tienda, la teníamos para un jueves, y resulta que teníamos, la costumbre, por ejemplo, es que no lanzar ninguna campaña, ninguna novedad un viernes,
por recomendación de la OMS, ¿vale? Pues al final, pues los jueves es la fecha que nos habían recomendado, nos pusimos una hora concreta a las 12 de la mañana para no empezar a las 9, para directamente que los equipos estuvieran avisados por si pasaba algo. Y se nos ocurrió, por ejemplo, filtrar un poco por redes sociales el lanzamiento de esa campaña. Pues eso fue un primer error. De hecho, era uno de esos días que eran buenos días, que era un día así normal, no había ninguna cosa rara, todo funcionaba bien. Esperábamos vender todo esto, pues a lo mejor en 3-4 días. Y resulta que, pusimos la web así como preparada. Y de hecho, a la misma hora que teníamos el lanzamiento, pues teníamos un evento de la compañía que no podíamos faltar, que teníamos que estar ahí pendientes. Pues resulta que justo en ese momento, a la misma hora, primer fallo, nunca pongas un evento o nunca acudas a un evento, a un lanzamiento, por muy pequeño que sea, porque te puede sorprender. Pues de hecho ya había bastante movimiento en la web antes del lanzamiento, porque por el tema de la hora que se había filtrado, y resulta que en el momento que abrimos el producto, pues la web se colapsó. Había tanta gente esperando que resulta que la web petó y se nos cayó. Así que, y yo pues justo en ese evento que estaba con toda la gente de la compañía, pues resulta que pues tuvimos ahí un momento de crisis, de tensión, hasta que conseguimos levantar la web y nos pusimos a recogerlo y al final, pues de las que 72 horas que pensábamos que íbamos a vender, los 3 días que íbamos a vender un producto, se vendió todo pues en 1 hora, con lo cual siguiente lección, siguiente aprendizaje, siguiente batallita. Oye, cuando lances un proyecto, mide el éxito, e incluso ten preparado por si el éxito es mayor, mucho mayor del que piensas, y nunca pongas una actividad paralela en un lanzamiento. Por muy pequeño que sea tu lanzamiento, por lo que pueda pasar, por si las cosas fallan en el peor momento o en el momento más inesperado. Así que ya con esto no me enrollo más, porque nos estamos llegando al final, y espero que te haya gustado este episodio sobre pequeñas intrahistorias y batallitas que ocurren con frecuencia en el mundo e-commerce. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si encima valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.